Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 5 del Santo Evangelio según San Lucas. Este capítulo comienza con el tema la pesca milagrosa. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión en que Jesús se encontraba en la orilla del lago de Genesaret, esto es, el lago de Galilea, se sentía apretujado por la multitud que quería escuchar el mensaje de Dios. Y había allí dos barcas, una de Simón Pedro y otra de los hijos de Zebedeo, esto es, Santiago y Juan, que habían regresado de pescar. Jesús subió a una de ellas y desde allí comenzó a enseñarle a la gente el mensaje de Dios. Cuando terminó, le dijo a Simón Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para que puedan pescar. Y Simón Pedro le dijo: Maestro, hemos pasado toda la noche tratando de pescar y no hemos pescado nada. Pero como tú lo ordenas, voy a echar las redes en la parte honda del lago. Y dice la palabra de Dios que cuando Pedro echó las redes en la parte honda del lago, las redes se llenaron de peces. Tenían tantos peces que Pedro no podía sacarla. Y entonces llamó a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, que estaban en la otra barca, para que fueran a ayudarle. Y ellos fueron y llenaron las barcas de peces, porque eran demasiados. Y cuando llegaron a la orilla de la playa, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Y Jesús le dijo: no tengas miedo, que desde ahora te voy a convertir en un pescador de hombres. Y dice la palabra de Dios que a partir de ese momento, Pedro, Santiago y Juan abandonaron la actividad de la pesca que venían realizando y siguieron a Jesús. Aquí hay una gran enseñanza para todos nosotros, hermanos y hermanas, porque tanto Simón Pedro como Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, no pensaron que si dejaban la actividad de la pesca, con qué iban a mantener su familia. Ellos tomaron la decisión de dejar su trabajo y seguir a Jesucristo. Y por esa actitud que tomaron, hoy se encuentran en el reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas, porque Simón Pedro, Juan y Santiago fueron 3 de los 12 discípulos de Jesús. Y excepto Judas Iscariote, que se perdió porque traicionó a Jesús, los otros 11 se encuentran en el reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Esa misma actitud que asumieron Simón Pedro, Santiago y Juan es la actitud que debemos nosotros asumir para que volvamos al reino de Dios. O dicho de una manera más clara, lo que Dios espera de nosotros, hermanos y hermanas, es que dejemos todas las cosas materiales de este mundo a un lado y nos concentremos en el cumplimiento de la palabra de Dios, para que al final regresemos al reino de Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido
en el capítulo 5 del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús sana a un paralítico. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión en que Jesús se encontraba en un lugar enseñando la palabra de Dios, llegaron allí muchos fariseos y maestros de la ley de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder de Dios se mostraba en Jesús sanando a los enfermos. Entonces llegaron un grupo de hombres que llevaron un paralítico en una camilla. Pero como había mucha gente, no podían llegar a donde estaba Jesús. Y entonces abrieron un hueco por el techo de la casa y bajaron al paralítico en la camilla. Y Jesús, al ver la fe de esa gente, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos que se encontraban allí pensaron: ¿y quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, al darse cuenta, le dijo: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues le voy a demostrar a ustedes que el Hijo del Hombre, esto es Jesucristo, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces Jesús le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y así fue. El paralítico quedó sano, agarró su camilla y se fue a su casa. Y entonces le dijo al paralítico: no se lo diga a nadie. Pero dice la palabra de Dios que el paralítico iba por el camino diciéndole a todo el mundo el milagro que Jesús había hecho en él. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Aquí hay otra enseñanza para todos nosotros, y es que Dios tiene poder para devolverle la salud a todos los seres humanos que están enfermos, tanto con enfermedades físicas o carnales o enfermedades espirituales. Dios es el mejor doctor. Dios es el doctor por excelencia para curar nuestras enfermedades del cuerpo y también para curar nuestras enfermedades espirituales. Para ello solamente debemos tener fe. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Creer que cuando le hacemos la petición al Padre a través del Hijo, el milagro se materializará. Si tenemos fe, si creemos que Dios nos va a sanar de cualquier enfermedad del cuerpo que tengamos o de cualquier enfermedad espiritual, Dios nos sanará. Repito, para el que tiene fe, todo es posible. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 5 del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús llama a Leví. Y dice la palabra de Dios que después de esto Jesús salió y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para el imperio romano. Se llamaba Leví, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos. Y Jesús le dijo: sígueme. Entonces Leví se levantó y dejándolo todo, siguió a Jesús. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque Leví no pensó que si dejaba el empleo, con que iba a mantener a su familia. Leví dejó el empleo y siguió a Jesús, porque para él
era más importante la salvación espiritual que el empleo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Eso mismo que hizo Leví es lo que nosotros debemos hacer. Dejar a un lado todas las cosas materiales de este mundo y seguir a Jesús para que logremos volver al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que más tarde Leví preparó un banquete en su casa, donde se juntaron muchos cobradores de impuestos, amigos de Leví y pecadores. Y entonces los fariseos y los maestros de la ley que llegaron allí le dijeron a los discípulos de Jesús: ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Y Jesús lo escuchó y le dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y siguió Jesús diciéndole: yo no he venido a este mundo a llamar a los buenos, sino a los pecadores, para que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque tal como dice la palabra de Dios, lo que necesitan el mensaje de salvación son los hombres y las mujeres que están llenos de pecados. Esa es la verdad, hermanos y hermanas, porque el hombre o la mujer que reciba la palabra de Dios y la ponga en práctica se limpia de pecados. Y al limpiarse de pecados recibe el bautizo del Espíritu Santo. Y al recibir el bautizo del Espíritu Santo queda facultado para volver al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el último tema que está contenido en el capítulo 5 del Santo Evangelio según San Lucas, la cuestión del ayuno. Y dice la palabra de Dios que algunas personas de las que se encontraban con Jesús en ese lugar le dijeron: Maestro, los seguidores de Juan el Bautista y de los fariseos ayunan mucho y hacen muchas oraciones, pero tus discípulos siempre comen y beben. Y Jesús le dijo: ¿acaso pueden ustedes hacer ayunar a los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Y entonces Jesús le contó esta parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace así, echa a perder el vestido nuevo. Además, el pedazo nuevo no quedará bien con el vestido viejo. Y siguió Jesús diciéndole: ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros viejos, y tanto el vino como los cueros se pierden. Y siguió Jesús diciéndole: por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque Jesús está hablando en parábola. En esta parábola, el vestido nuevo representa a los hombres y las mujeres que en este mundo están aplicando la palabra de Dios. El vestido viejo representa a los hombres y las mujeres que en este mundo han rechazado la palabra de Dios. El vino nuevo también representa a los hombres y las mujeres que en este mundo han recibido el Espíritu Santo. Y los cueros viejos representan a los hombres y las mujeres que están llenos de pecados. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que el Espíritu Santo y Satanás no pueden convivir juntos en ninguno de los seres humanos. O los seres humanos
se limpian de pecado para recibir el Espíritu Santo, o siguen llenos de pecado, viviendo en ellos Satanás. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Pero repito que Satanás y el Espíritu Santo no pueden vivir juntos en ninguno de los seres humanos. Por eso es que Jesús dice que hay que echar vino nuevo en cueros nuevos. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que nosotros debemos de limpiarnos de pecados para poder recibir el bautizo del Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, entonces hemos echado vino nuevo en cuero nuevo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 5 del Santo Evangelio según San Lucas. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.